A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Inside of my veins. Hey love, I'm overcome by desire. How must I wait in the water, fire? I'll go wherever you go, in the valley, in the canyons. I'll go wherever you go. Hey, love. Vamos a ver dónde están y si tenemos más suerte con el sonido y con las conexiones. Javier San Pedro y Pere Estupiñá. Buenos días, compañeros. Hola, buenos días. Hola, aquí Javier San Pedro desde Barrado, Cáceres, y encantado con nuestra nueva sintonía, al ritmo de cabalgada y con un inconfundible olor a vacas. Pero Javier, has entrado como si esto fuera un programa de los años 40, 50 del siglo pasado. ¿Os sonaba como...? Es que yo soy un hombre del siglo XX, ya no pertenezco a mi tiempo. Bueno, el siglo XX es el bueno, dicen ahora, ¿eh? Tú estás en Extremadura, pero tú por lo menos... Sí, ¿no? Yo continúo en el sur de Cataluña, en San Carles de la Ràpita. Estoy como intentando enlazar el verano español con el verano argentino. Eso te iba a decir, estás postergando mucho tu regreso a Buenos Aires, ¿eh? Sí, se ve que la situación de la COVID no es óptima, por decirlo suave, en Argentina, y nos estamos retrasando el regreso. Sí, sí. Bueno, sobra decir que Pere Estupiñá es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El cazador de cerebros, que es su otro trabajo, digamos, y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Creo que, Pere, tú has visto el documental del que ayer hablábamos y recomendábamos aquí con Gustavo Entrala en Netflix, El dilema social, sobre cómo están diseñadas las redes sociales para ser totalmente adictivas. ¿Te ha dejado tan mal cuerpo como a nosotros? Bueno, no, porque de alguna forma es un tema que habíamos hablado, pero sí que me parece muy bien expuesto. El mal cuerpo, digamos, que ya lo tenía, no es que lo quiera minimizar, pero este lado oscuro de esta tecnología que tiene cosas muy buenas, de las redes sociales, de Facebook, Twitter, de YouTube, pero que explica muy bien también esa voz en off, ese texto que se ha leído antes sobre los terraplanistas, ¿no? Porque ya desde el principio te transmite de manera muy clara que si algo se te da gratis, como el acceso a Facebook, el acceso a YouTube, es que tú eres el producto. Es que lo que vale dinero para otras empresas o otras entidades es tu atención. Es decir, se comercializa con el tiempo de pantalla que tú estás pasando, porque te pueden llegar más anuncios, porque te pueden obtener más datos. Y claro, los algoritmos están diseñados para que pases cuanto más tiempo delante de la pantalla, mejor. Y en temas de información es muy delicado, porque si a ti te gusta el rap, pues te irán ofreciendo vídeos de rap. Y dices, bueno, esto no pasa nada. Si eres del Barça y te gusta Messi, pues te irán ofreciendo vídeos y goles de Messi y no pasa nada. Pero claro, si eres terraplanista, o eres antivacunas, o que eres en una teoría conspiranoica determinada, pues el algoritmo no sabe. El algoritmo lo único que sabe es que para mantenerte más tiempo en pantalla no tienen que darte un vídeo que te diga, no, mira, que las vacunas sí que son buenas, o que lo del terraplanismo es una farsa, porque entonces te desconectarás. Te dirás, oye, qué desastre, yo no quiero estar aquí porque me están contradiciendo. Entonces van entrando en lo que le llamaban ese rabbit hole, ese agujero donde te van dando más vídeos y más vídeos y más vídeos. Y era curioso en el documental cómo estaba hablando de rap, el rapero ese que hizo un vídeo diciendo que la Tierra era plana,
Y después rectificó cuando todo el mundo se le tiró en contra y dijo, oye, pero no me deis culpa a mí, dádsela a YouTube. Y yo empecé a ver vídeos y... Ya, lo que pasa es que... Espera, tú has dicho que el algoritmo no sabe, pero es que el algoritmo puede saber si quisieran que supiera, pero es que a alguien... Exacto. Claro, a las empresas les interesa que si detectan que a ti te gustan esas teorías conspiratorias, convertirte casi en un radical, porque vas a consumir más, y entonces vas a ser más su cliente. Claro, entonces el Tristan Harris, que era el digamos, el que lleva, que yo ya seguía un poco la pista, le lleva todo el Center for Human Technology, que era uno que estaba dentro de estas corporaciones, dice, nosotros desde dentro de Google, de Facebook, de Twitter, empezamos a detectar eso. Y hubo un cierto discurso, pero vimos que no pasaba del discurso. Es decir, que la inteligencia artificial, pues dices, oye, pues no se entera, pero los de arriba de estas corporaciones sí que se empiezan a enterar, pero bueno, cuando salía un testimonio del encargado de monetizar, porque el documental era muy bueno porque había muchos testimonios, y él te reconocía, claro, es que hay un momento donde a mí mi función es monetizar esto, o sea, es decir, que Facebook gane dinero, y aquí es donde entra el conflicto, ¿no? Decir, ostras, veo que para ganar dinero tengo que sacrificar un poco esta especie de manipulación o de adicción incluso a esto, y al final del documental a quien da la responsabilidad es, como tú decías, a las empresas tecnológicas, ya no a los gobiernos o a los ciudadanos, a las empresas tecnológicas y a los incentivos financieros, y no sé hasta qué punto son optimistas en que esto pueda cambiar, ¿eh? Claro, porque la otra opción es de confiar en que haya una regulación en todos los países, sobre todo en los países desde donde operan estas compañías, en este caso Estados Unidos, ¿no? Pero al final, una de las personas que interviene en el documental, si te acuerdas, también de este Centro de Ética Tecnológica, decía que la radicalización de los consumidores puede desembocar en algunos lugares sencillamente en una guerra civil. Claro. Es que yo creo que es una situación muy grave, ¿eh? Cuando tú miras los índices de polarización y cómo esta polarización se transforma en crispación, no sé, o sea, y yo sí que es algo que, cierto, o sea, si las tecnológicas no están por la labor de ser más humanas o ser más éticas, pues tocará regularlo y tocará quizás censurar algunos vídeos. Yo creo que poco a poco lo están asumiendo, o sea, creo que... Ahora estoy hablando de memoria, pero cuando Zuckerberg testificó delante del Congreso, del Senado, no sé qué era, dijo, bueno, pues nos falta... Sí, o sea, asumió un poco que... Es como el que salía también que diseñó el likes, el botón de like de Facebook. Dice, nosotros cuando diseñamos el botón de like pensábamos que lo que íbamos a hacer era... pues aumentar el optimismo, o sea, era algo positivo, por eso no pusimos uno de no me gusta, sino de like, y no sabíamos que iba a convertirse en que los adolescentes estarían pendientes de cuántos likes tengo, que eso se podría utilizar para intuir tus tendencias políticas, yo creo que es... Y claro, esto dices, bueno, si vemos que la tecnología está avanzando en parte en positivo, pero en parte también en negativa, esta negativa se tiene que corregir, pero no se está haciendo lo suficiente. Y sí, no, es un temazo, ¿eh? Yo creo que también hay una cuestión de educación pública detrás de todo esto, ¿no? Es absurdo pedirles a las tecnológicas que nos digan la verdad. No es su función ni están en condiciones de hacerlo. Esto tradicionalmente está en manos del periodismo, ¿no? De gente que se dedica a contrastar las informaciones y a publicar las que tienen sentido y dar una pluralidad de vistas sensatas. Por ejemplo, yo por hacer de abogado del diablo, yo debo decir que si el cliente o el usuario de redes sociales tiene claro lo que quiere saber previamente, estos algoritmos son una ayuda muy valiosa. Por ejemplo, si yo estoy interesado en mecánica cuántica o en la historia del Peloponeso, los algoritmos de YouTube o de las redes sociales me funcionan muy bien, me aconsejan un material buenísimo. Lo que yo no le puedo pedir a la tecnología es que me diga la verdad. Eso no es la función de las tecnológicas. Y esto los reguladores lo deben tener claro también. Claro, pero había un ejemplo que era muy curioso y muy peligroso, ¿no? Contaba como, por ejemplo, cuando tú buscas algo en Google, en función del lugar desde el que lo buscas y de tus búsquedas anteriores, Google te da una respuesta diferente. Es como si tú vas a la Wikipedia a consultar la biografía de alguien y según desde donde la consultes, esa biografía cambia. O sea, eso no lo aceptaríamos. Sin embargo, aceptamos que el resultado de una búsqueda sea distinto en función de quién la hace. Sí.
Sí, y esa sensación de decir, ¿cómo los otros... Explicaba muy bien también cómo los otros pueden estar tan equivocados con esta información que tan obvia que tenemos. Es que no lo ven, claro. Y el documental te dice, no, es que no lo ven. Es que no lo ven, es que efectivamente no lo ven, es verdad. Claro, no lo ven otra información. Hemos porque siempre que se habla de redes sociales, los jóvenes, ¿no? Y además siempre se habla de los jóvenes, se habla mucho de los jóvenes, sobre todo con el tema de las normativas para intentar frenar esta pandemia. Hay voces que a veces con razón, a veces de manera desmesurada, lógicamente, culpan a los jóvenes, porque es que no se están portando bien. Se le atribuye a Sócrates una frase que perfectamente podríamos haber dicho cualquiera de nosotros ayer mismo, y más en plena pandemia, esto de los jóvenes de hoy en día son peores que los de antes, decía Sócrates. Y claro, si eso fuera verdad, lógicamente los jóvenes de ahora, fíjate, desde la Grecia clásica hasta ahora lo que habrían empeorado, ¿no? Y es curioso porque tenemos tendencia a pensar que la generación que nos sigue es peor que la nuestra, y que es más irrespetuosa, que es más alocada, que son más vagos. Y a mí me complace saber que esto ocurre desde la Grecia clásica y que alguien como Sócrates ya lo pensaba. Y queríamos hablar sobre esto, ¿no? Sobre esta tendencia que tenemos los adultos a compararnos a nosotros con un grupo de edad que todavía está en pleno crecimiento intelectual. Roberto Colom es catedrático de Psicología Diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid. En los últimos 15 años se ha dedicado a estudiar la neurociencia de las capacidades mentales. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Claro, tú cuando escuchas esto de que los jóvenes de hoy son peores que los de antes, pensarás pues lo que yo decía, ¿no? Sí, y los de antes que los de antes, ¿no? Y eso pensamos todos. Sí, yo como especialista en diversidad humana me pongo bastante nervioso ante ese tipo de declaraciones. Porque para empezar se está asumiendo que los jóvenes son un colectivo homogéneo, lo cual es una auténtica barbaridad. Claro, pero mira, a lo largo del siglo XX las puntuaciones en los test de inteligencia han ido subiendo en todo el mundo, pero sabemos que en los últimos años algunos estudios sugieren que el cociente intelectual de los jóvenes está no solo no aumentando, sino disminuyendo. No creo que esto signifique que pierden inteligencia, sino que, digamos, hemos tocado techo. Pues esa parece que sea la idea, y hay una cuestión importante a tener en consideración, y es que lo que se ha observado solamente en ciertos países es que ese incremento generacional que hemos documentado durante el siglo XX se ha detenido, pero eso no quiere decir que de repente los jóvenes se estén convirtiendo en, entre comillas, más idiotas, o menos inteligentes, o menos avispados, o menos smart, como dicen los norteamericanos, ¿no? No ocurre eso en la mayor parte del planeta. Ocurre solamente en aquellos sitios, por ejemplo Escandinavia, en los cuales se documentó más tempranamente ese incremento generacional en esta capacidad intelectual. Pero, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, la tendencia ascendente sigue presente, o sea que no hay ningún tipo de reversión del incremento generacional. Claro, luego influirá muchísimo el entorno social, me imagino, ¿no? En países de conflicto o en países poco desarrollados, pues la capacidad de crecimiento es mucho más amplia. Absolutamente, absolutamente. Depende además del tipo de población de la que estemos hablando, de qué lugar del planeta, de en qué condiciones vivan. Los condicionantes son múltiples y ese tipo de variables pues hay que tenerlas presentes para poder explicar los fenómenos de incremento, de detención o incluso de regresión a un punto de partida. Venga, Javier. Roberto, hola, soy Javier San Pedro. Creo que tú trabajaste en la década pasada en lo que estáis hablando ahora, que creo que se llama efecto Flynn, si no me corrígeme si me equivoco. No te equivocas en absoluto. Y que realmente es un fenómeno muy desconcertante. ¿Nos lo puedes resumir un poquito? Porque yo creo que es muy interesante para los oyentes. Sí, la manera de interpretar el efecto, el conocido como efecto Flynn, que en realidad es una ganancia generacional en el tipo de capacidades que miden los test de inteligencia, consiste en comparar personas de la misma edad pero de diferentes generaciones en distintos países. Por ejemplo, en España. En España hemos documentado, nuestro equipo de investigación confirmó que en España, si comparas jóvenes de 18 años de los años 60 y de los años 90, hay una ganancia en el desempeño en los test de cociente intelectual. Y esa ganancia se ha observado no solamente en España, por supuesto, sino en Japón, en África, en América, en diferentes lugares del planeta. Y eso ha llevado a la conclusión, sobre todo a James Flynn, que es un poco quien publicitó este fenómeno que ya habían documentado los científicos,
a sugerir que socialmente han ocurrido cosas que han estimulado ese desarrollo intelectual. Claro, lo que pasa es que hay un elemento que es único en la historia de la humanidad, que es la aparición de Internet. Hay quien dice que es tan importante como, yo qué sé, como la rueda o la imprenta o el fuego. Y esta es la primera generación de jóvenes que dependen tanto de la tecnología y nos hace pensar que son, quizá por eso, pues más impulsivos o que buscan recompensas instantáneas, ¿no? Buscan el like que comentaba Pera, ¿no? ¿Tú crees que es cierto que los jóvenes tengan ahora menos autocontrol o menos paciencia que hace unas décadas? Bueno, lo que yo creo es irrelevante. Lo que sabemos es que la investigación que se ha hecho al respecto ha encontrado, conectando con lo que me comentaba Javier, del incremento generacional de inteligencia, o eso que miden los test de inteligencia, lo que se ha observado es que en variables que tienen que ver con lo que tú estás comentando ahora, Javier, de si son más impulsivos, si son más inquietos, buscan la recompensa inmediata. Los datos empíricos que disponemos en psicología nos dicen que en las últimas 4 décadas ha habido una mejora en el autocontrol de los niños. Es decir, si antes tenían 2 segundos de espera para hacer algo que les interesaba mucho, ahora esperan 3 veces más. Eso contradice la idea de que ahora son más impulsivos, son más inquietos y que buscan la recompensa inmediata. Pero algunos aspectos, hay muchas cosas interesantes que comentas, ¿eh? O sea, el entorno quizás influye más que, por lo que dices, que el antes y el después. Pues es verdad que el entorno ha cambiado. Yo creo que Internet es lo más claro, pero también me acuerdo un invitado que tuvimos que nos hablaba de la adolescencia como un proceso donde el inicio es biológico, pero el final es cultural. Es decir, oye, los primates, la adolescencia es muy corta y enseguida pues pasan a ser fértiles y pasan a querer independizarse de sus familias y los jóvenes ahora tienen unas adolescencias y una juventud más larga de la que tenían antes, pues porque antes se tenían que espabilar más rápido, tenían hijos antes, tenían que ir a trabajar antes y este periodo extendido pues sí que es una diferencia respecto, quizás no solo de tiempo, sino de espacios en el mundo. Igual en África y otros rincones será parecido. Ahí sí que ves patrones de diferencia, digamos, en estos jóvenes que quizás tienen unas vidas, unas adolescencias más largas, unas vidas acomodadas más tiempo que otros. Bueno, es muy interesante lo que comentas, pero efectivamente hay que matizar de qué lugar del planeta estamos hablando. En los estudios que hay con millones de jóvenes de carácter longitudinal, en sitios como por ejemplo Estados Unidos, que son muy proclives a hacer ese tipo de estudios longitudinales, se ha observado que efectivamente hay una prolongación de la adolescencia, pero es una prolongación condicionada por los hábitos de vida, ¿no? Claro. Pero en ese periodo de tiempo lo que se ha visto, como decía antes, con millones de jóvenes, o sea que los estudios son muy serios y la información es muy rigurosa, es que en esa prolongación, el principal impacto de esa prolongación es que los jóvenes hacen cosas de adultos más tarde. O sea, están posponiendo cosas que antes hacían con una edad X, ahora lo hacen con una edad X más Y. Pero no está asociado a que sean más impulsivos o que les guste más el refuerzo inmediato que demorar ese refuerzo. Ese tipo de patrón no es el que se observa. Claro, pero los mayores, Roberto, suelen tildar de vagos a aquellos jóvenes que han tenido la suerte, por ejemplo, de no vivir los dramas personales que ellos, la guerra hace un par de generaciones o 3, el hambre o la carencia. Hay una especie de ajuste de cuentas antropológico entre generaciones. Hay como un deseo oculto de que nuestros sucesores aprendan las mismas lecciones que aprendimos nosotros. No lo sé, no sé si hay ese afán de revancha o similar. Lo que sé es que es muy complicado comparar generaciones. El tipo de contexto en el que te ha tocado vivir es el que es, no lo eliges tú, y comparar el contexto actual con lo que ocurría, por ejemplo, en los años 60 o en la década de los 30 del siglo pasado, pues es un poquito insensato y arriesgado, por lo menos, ¿no? Pero sí que hay una investigación en la Universidad de California que dice que hay una tendencia a hablar mal de la juventud en lo relativo a rasgos en los que uno mismo cree destacar. Si, por ejemplo, tú eres amante de la lectura, tiendes a pensar que los jóvenes de hoy en día ya no leen nada. Esto también parece un deseo de superioridad, ¿no? Pues no lo sé si tiene que ver con ese deseo de superioridad o con el hecho sobradamente constatado en la investigación psicológica
que la memoria de los humanos no solamente frágil, sino también muy selectiva. Entonces depende de qué recordemos en un momento determinado por determinados intereses, eso puede sesgar de manera significativa el cómo nos vemos a nosotros mismos ahora, cuando éramos jóvenes, y a los jóvenes de la actualidad. Claro. Eso regado con un conjunto de sesgos que están también muy estudiados en psicología, como el sesgo de selectividad de tu propio grupo, el sesgo de confirmación, etcétera, que lo que hace es perturbar tu evaluación objetiva de la realidad. Sí, es interesante escuchar a Ramón porque, oye, impone los datos a las ideas, o sea, nos parecen desde adultos ciertas cosas, nos parece que los jóvenes ahora, y él dice, a ver, ¿qué dicen los datos, no? Y no sé si nos queda un poco más de tiempo, pero es que con lo que apuntaba Javier de la presencia de Internet como disruptor, hasta que hay algunos datos en que, ya no te digo de empeorar, porque por lo que dices no necesariamente empeora, pero sí que se escucha lo de la atención, sí que se escucha que algunas capacidades cognitivas quizás en algún aspecto mejora y otro peor. Hay datos ya acumulados de si este uso tan masivo de Internet está cambiando algo respecto a mí, que no lo tenía cuando era adolescente. No me consta porque se han estudiado un montón de cosas. Hay estudios a pequeña escala que pueden ser sugerentes, pero yo a día de hoy no me atrevería a sacar una conclusión sólida sobre el impacto que pueda tener tanto en un sentido negativo como positivo ese acceso masivo a la red. No me consta. Javier. No sé si nos escucha, Javier. Quería recordar o aportar un dato del propio Roberto, que es que cuando hablamos de el aumento del IQ a lo largo del siglo XX, por ejemplo, no se debe a que los jóvenes en masa hayan mejorado sus resultados, sino que a los peores alcanzan a los mejores, y que esto dificulta una explicación del tipo tecnológico, porque los avances tecnológicos o pedagógicos en general deberían beneficiar también a los jóvenes que tenían un IQ más alto. Sí, Javier, te veo muy bien documentado y me encanta que cites el trabajo que hicimos aquí en nuestro país. Leí tu trabajo y escribí sobre él hace como 15 años. Sí. Ese patrón que tú estás señalando ahora, de que efectivamente ese incremento generacional en lo que miden los test de inteligencia impacta especialmente en los que estaban peor. Eso lo hemos observado en España y también se ha visto en algún país escandinavo, pero no es un resultado que se pueda generalizar a diferentes países. Y eso es lo que ha generado un montón de discusión en la comunidad científica. Ya, bueno, pero ¿por qué eso se ve en ciertos países como España o en Noruega, pero no se ve en Japón? Entonces el tema es complejo y nos lleva a concluir que muy posiblemente sean distintos tipos de factores los que están impulsando esa ganancia generacional en sea lo que sea que miden los test de capacidad intelectual. Roberto Colom, que es catedrático de Psicología Diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid, investigador de las capacidades mentales humanas. Actualmente además está investigando los neuromarcadores de la superdotación intelectual, que es un tema al que volveremos, así que si no te importa te volveremos a llamar, Roberto, un día de estos. No me importa en absoluto, será un placer. Un abrazo, hasta luego y suerte con todo. Hasta luego, un abrazo. Y Pero Estupiñá, Javier San Pedro, deja algo para la cena. ¿Cuándo vuelves a Madrid, Javier? Pues ya, un día de estos. El domingo que viene estaré allí en Gran Vía. No, ya me cuesta creerlo. Un abrazo, hasta luego. The one who will, and we
A vivir que son 2 días. Javier del Pino.